El trabajo escénico, híjole, de repente me quedo pensando como en el trabajo escénico que pudo haber llegado a marcar mi carrera, y la verdad es que encuentro muchos, como que en distintas etapas de mi vida ha ocurrido que siempre llega un proyecto que me marca para incluso decir que hay un antes y un después a partir de ese proyecto. Y lo cierto es que hay varios, pero si debo de hablar en uno en específico, creo que hace algunos años, en el 2006, estuve en un montaje que se llama Dominó, de la autora de Elba Cortés, y lo cierto es que ese montaje es un texto muy lindo, es un texto maravilloso, es un texto surreal, es un texto que está lleno como de fantasmas, de demonios, está lleno de recuerdos, y todos estos elementos que conforman esta pieza teatral, al llevarse a escena de mano de Elizabeth, realmente fue una experiencia bastante entrañable. Y menciono este proyecto en específico porque fue el proyecto con el que por primera vez salí de México para poder presentar un espectáculo fuera de la República Mexicana. Fue el primer proyecto en el que yo participé, en el que tuvimos la oportunidad, varias personas que estábamos inmiscuidas dentro de este proyecto, de poder salir a presentar nuestro trabajo, y nuestro trabajo de creación y nuestro trabajo artístico fuera de las fronteras. Dominó se presentó en Chile. Estuvimos en un festival que se llamó Temporales Teatrales, y ese festival es un festival maravilloso, un festival que tiene una duración bastante extensa, me parece, si mal no recuerdo, dura como un mes, pero además el festival se encarga de presentar tu propuesta escénica en distintas ciudades de Chile. Entonces recuerdo que la primera sede en la cual nos presentamos fue en Puerto Montt, en un teatro maravilloso que además se llama Diego Rivera. Entonces para nosotros fue increíble llegar a una ciudad ya muy pegada a la Patagonia chilena, que justo se llamaba Diego Rivera. Entonces para nosotros fue una maravillosa sorpresa presentarnos en ese teatro, y era un festival en el cual nos sentimos bastante cobijados por la gente chilena, todas estas personas que se encargaban de llevar a cabo este festival, porque además es uno de los festivales más importantes de Sudamérica. Había compañías de prácticamente los 5 continentes, si mal no recuerdo. Recuerdo que evidentemente había muchísimo más participación de la comunidad latinoamericana, pero incluso había gente que venía de España, gente que iba de Francia, gente que estaba eran canadienses. Entonces, el poder experimentar por primera vez este contraste de tu trabajo como artista y poder llevarlo y compararlo, y al mismo tiempo crecerlo con el resto de las propuestas escénicas que en ese momento habían, realmente fue una experiencia maravillosa. Entonces creo que Dominó nos marcó muchísimo. Estábamos en el reparto Tania Ledesma, Isaac Pérez Calzada, que éramos los tres actores que estábamos en escena, y además estaba Elizabeth, la directora, y en ese momento estaba Josafat, que era el asistente de dirección y de producción en ese momento, y pues nos fuimos los 5 a presentarnos en Puerto Montt, y ya de ahí nos llevaron a otras ciudades, que era Ancud, Valdivia, Concepción. Por ahí se me olvida algún par de ciudades más que ahorita no recuerdo porque fue en el 2006, pero ese viaje en particular fue cuando yo supe que mi vida teatral y artística también la quería compartir no solamente con todos mis colegas mexicanos, sino que realmente para mí era importante poder también trascender fronteras y poder ir a presentar mi trabajo como artista y a presentarme como artista en distintas latitudes del mundo entero. Y básicamente lo logré porque gracias a ese montaje, el abrirme por primera vez a este tipo de experiencia, es que he logrado conocer distintos países, distintas compañías, distintos artistas, y estoy muy contento y muy satisfecho de saber que tengo muchos colegas, amigos y conocidos en distintos países de Latinoamérica, de Norteamérica y de Europa, con los cuales he podido compartir grandes experiencias de viaje y teatrales. Entonces creo que Dominó sería
la respuesta a esta primera pregunta. Así es, es uno de los trabajos que más me ha marcado mi vida y mi trabajo actoral y mi trabajo creativo como director, como productor, como escritor y como todo, Vicente. Esta pregunta es un poco, bueno, no, creo que las preguntas en general, las preguntas que ustedes suelen hacerle a los colegas, a mis colegas artistas, mis colegas de teatro, son bien complejas, porque de repente sé que uno dice, sí, claro, yo quiero montar tal obra, pero cuando de repente empiezas como a tratar de descubrir cuál sería el próximo proyecto, los siguientes proyectos, resulta que hay como 25 o más, ¿no? Que a uno le gustaría como abordar. En este momento estamos montando Bodas de Sangre de Federico García Lorca, que fue un proyecto que yo le tenía unas ganas de montar, pero desde hacía muchos años, o sea, desde antes de que yo terminara la carrera, yo dije, en algún momento yo voy a abordar el texto de Federico García Lorca con Bodas de Sangre. Y entonces, ahorita que surge la posibilidad de hacerlo y además de la mano de grandes artistas que ahorita están en este montaje, estoy muy contento por eso. Entonces, ese siempre fue como un pendiente que tuve, un pendiente que tenía yo ahí siempre, todo el tiempo latente, que me hacía ruido en la cabeza. Entonces, una vez que ya se está trabajando en este proyecto, otra de las obras que me encantaría hacer definitivamente es Macbeth de William Shakespeare, que además de manera muy curiosa, hace unas 2 o 3 semanas un colega actor y director también, que es Juan Alberto, me habló para decirme que si quería estar en una lectura dramatizada de Macbeth, y bueno, yo estaba feliz de la vida. Entonces creo que Macbeth es uno de los textos que a mí me encantaría abordar como en una gran puesta en escena. Cuando estábamos viendo cuál era el montaje que nosotros íbamos a realizar ahorita en estos meses, estábamos entre Macbeth y estábamos entre Bodas de Sangre. Al final, por distintas situaciones y por votación también del equipo de producción, pues ya llegamos a la conclusión de que Bodas de Sangre era lo mejor para montarlo en este momento. Entonces Macbeth ahí está guardado. Macbeth sé que es un gran texto y sé que en algún momento voy a abordarlo. Cuando estaba yo estudiando en la facultad, muy curioso, a mí me daba temor abordar a Shakespeare. Y me daba mucho temor, como estoy seguro que le daba temor a muchísimos artistas cuando están en esta etapa de crecimiento artístico durante la carrera. Y yo decía, ¿no? Cuando entré a la facultad, yo dije, no va a haber manera alguna de que yo aborde un Shakespeare, porque me parece que es sumamente complicado. Me parece que abordar un Shakespeare es de las cosas más difíciles que existen para un actor. Pero a lo largo de la carrera pude trabajar en Romeo y Julieta, trabajé en Antonio y Cleopatra, trabajé en escenas de Hamlet, trabajé en distintos montajes de William Shakespeare, que al final Macbeth me quedó como ahí esa espinita de en algún momento abordar este texto que para mí es el más representativo y para mí es el más importante de William Shakespeare, y yo sé que en algún momento lo abordaré. Entonces definitivamente en algún momento tendré que trabajar sobre este texto de Shakespeare. Definitivamente. Nosotros ahorita que estamos abordando, por ejemplo, el texto de Bodas de Sangre, que apenas estamos empezando, ¿no? Ni siquiera tenemos tanto tiempo con el montaje, pero lo que estamos creando en escena es una locura total. Es algo que creo que no se ha presentado de la forma en que nosotros estamos pensando presentarlo, pero realmente todos estamos como desde que se presentó el proyecto y cuando presenté por primera vez la estética con la cual íbamos a abordar el texto de García Lorca, los compañeros quedaron fascinados. Entonces, sí, o sea, me parece que tanto García Lorca como Shakespeare son dos grandes autores que en verdad en algún momento todos los artistas debemos abordarlos para conocerlo y para crecer también como creadores. Hay una experiencia que tuve hace también ya algunos años. La experiencia no fue una grata experiencia, sin embargo, me pudo afectar para bien.
Es decir, ya viéndolo a la distancia, aprendí muchísimas cosas con respecto a ese detalle en específico que en mi ahora, en mi trabajo como productor y como director en este momento, creo que me dio muchísimo como esta experiencia con respecto a mi trabajo escénico. Esa experiencia fue hace algunos años cuando viajamos a Colombia para presentar una obra que se llama Encuentro en el Parque Peligroso, de un autor venezolano, Rodolfo Santana. Y realmente el trabajo que se llevó a escena era un trabajo artísticamente muy bueno, artísticamente redondito, artísticamente increíble. Yo no viajé como actor. En ese momento eran otras dos personas, un chico y una chica, quienes iban como actores, y yo iba como asistente de dirección, de producción y en la parte técnica, porque solamente viajábamos 3 personas. Entonces, mientras ellos estaban en escena, yo estaba encargado como del resto del universo y de todo lo que ocurría durante este encuentro en Colombia, que además estuvimos 2 encuentros. Estuvimos en este encuentro en Colombia y de ahí teníamos que dar el salto para pasarnos a Ecuador y también presentarnos en distintas ciudades de Ecuador. En esta primer sede, que fue en Colombia, en Barranquilla, realmente la experiencia artística y de convivencia con otros creadores fue maravillosa, como todos los viajes que he tenido. Pero en términos de producción hubo distintos baches que surgieron a raíz un poco como de la falta de conocimiento del equipo en general, la falta de conocimiento y la falta de herramientas y de bases suficientes para que en equipo pudiéramos funcionar de la manera más correcta. Estuvimos en el aeropuerto varados, cuando teníamos que salir de Colombia para irnos a Ecuador, estuvimos varados en el aeropuerto, no lo recuerdo ahorita, pero si fueron 3 o 4 días, no me acuerdo bien, sin posibilidad de tener como una ayuda específica de tu país, del área de cultura o de compañeros que pudieran estar ahí como al alcance de ti, como cuando estás aquí en México y sabes que tu gente está ahí para ayudarte y para tenderte la mano. Fueron muchos tropiezos los que tuvimos durante esta gira. Ese fue uno de los más graves. Cuando íbamos en camino hacia Colombia también hubo ahí detallitos cuando estábamos en Panamá, cuando teníamos, porque ahí fue la primera escala y fue el primer tropiezo que tuvimos como compañía. Pero digamos que las cosas se resolvieron de la manera más adecuada. Llegamos a Barranquilla, nos presentamos, fue un encuentro maravilloso, pero cuando ya teníamos que irnos para Bogotá y de ahí tomar el avión para Quito, no podíamos salir de Barranquilla. Entre el calor, el hambre, las carencias que teníamos en ese momento como artistas, fue un punto bien fuerte, fue un punto donde como artistas a los que estábamos en ese momento atravesando por esta situación, híjole, lloramos, teníamos hambre, queríamos dormir, o sea, fue una situación realmente un poco extrema, un poco al límite. Como sea, las cosas se solucionaron, pudimos pasar a Ecuador, sin embargo no llegamos a la presentación de la primera función que teníamos programada. No recuerdo en qué ciudad íbamos a estar programados en esa primera ocasión y no llegamos. Justo por los días que nos estuvieron parados en Colombia no pudimos llegar a esta primera función. Sin embargo, llegamos, nos encontramos con otros artistas completamente distintos a los que habíamos conocido en Colombia y de ahí empezamos la gira por Ecuador, ¿no? Pero todo el tiempo ya estábamos con esta tensión sumamente fuerte entre los compañeros porque ya no podíamos de repente, como que nos rebasó la parte negativa de este viaje, de esta experiencia, nos rebasó por completo y ya como artistas fue bien complicado seguir disfrutando de la gira. Teníamos que ir de una ciudad a otra, estuvimos en La Tacunga, estuvimos en varias ciudades, ahorita lo olvidé, pero la última que íbamos a pisar era Guayaquil, pero ya el estar en todas estas ciudades realmente fue bien complejo tratar de volver a congeniar como compañeros y entonces en vez de que se volviera una experiencia grata para nosotros poder continuar con la gira, sí fue una gira que ya a la mitad se volvió una de las más difíciles que yo he tenido que vivir y experimentar en mi vida. Ahora te digo, me afectó para bien, sí, porque como productor, como director, como actor y como creador de historias en escena,
yo sé que jamás en la vida quiero volver a pasar por algo así, y yo sé que voy a cuidar completamente a mis equipos de trabajo para que nunca jamás tengamos que volver a atravesar algo que, porque además la relación entre nosotros tres que íbamos a este encuentro se fracturó por completo. Ya regresando a la Ciudad de México, nunca nos hemos encontrado de repente en la vida, ¿no? De que voy a ver un montaje y por ahí veo a alguno de estos compañeros, pero no pudimos volver a congeniar más, ya ni como amigos, ni como artistas, ni como compañeros, ni como colegas. Entonces, lo que aprendí y me marcó es saber lo que no quiero de una gira. El tener que padecer tantas carencias y tantas angustias en una gira, y siempre voy a estar agradecidísimo con esa compañía, por supuesto, y porque el montaje era maravilloso y pudimos también conocer muchas cosas y estuvimos aquí en México en distintos encuentros y en muchísimas temporadas aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, yo sé que al salir de la República Mexicana para una gira, sé perfectamente bien lo que no quiero para mi equipo de trabajo. Entonces, por eso es que me marcó, fue una mala experiencia que me marcó para bien, dicen. Así es, porque me parece que siempre el respeto hacia tu compañero, el compromiso que tienes hacia tus compañeros en un viaje de esta índole, porque además nos fuimos como mes y medio, estuvimos creo que 3 semanas en Colombia y 3 semanas en Ecuador, si mal no recuerdo, a lo mejor un poco menos, un poco más, no me acuerdo, pero llevas un compromiso con tus compañeros al estar tanto tiempo fuera de tu zona de confort. Y realmente llegó un punto en que, por desgracia, y lo entiendo, y yo sé que no es responsabilidad de nadie, pero en algún punto sí llegamos a faltarnos el respeto porque ya estábamos sumamente estresados. Fue un viaje en el cual ya el estrés era tanto que sí, nos tuvimos que perder el respeto el uno con el otro, y creo que eso fue lo que más nos dañó y lo que propició que al regresar a la Ciudad de México ya no pudiéramos continuar con el proyecto más, ¿no? Ya fue como un parteaguas para este proyecto, para mí, como artista, como creador, y supongo que para ellos también. Realmente tengo grandes referentes. Me parece que México tiene una vida artística y cultural sumamente rica y que tiene representantes artísticos sumamente valiosos e importantes. Pero si debo de referirme a una persona en específico, ahí irremediablemente o básicamente tendría que recurrir a la imagen del profesor que más me marcó en mi carrera, y ese profesor definitivamente fue Héctor Mendoza. El hecho de yo poder compartir 2 años de mi carrera con él, poder tener la oportunidad de llegar y formarme con el gran maestro Héctor Mendoza, creo que para mí era un referente importante para mí antes de entrar a la carrera. De hecho, para mí era incluso, yo sentía que era casi imposible estudiar con Héctor Mendoza. O sea, para mí era como un proyecto y como un sueño que tal vez era inalcanzable. Recuerdo que estábamos en la facultad cuando anuncian que Héctor Mendoza regresa a la facultad para poder dar clase. Y bueno, hubo una cantidad de gente haciendo audición para entrar a su clase, pero enorme. O sea, veías una fila que salía de la facultad y había gente de Televisa, de TV Azteca, de Casa Azul, del CEFAC, de la ENAD, del CUB, de la facultad, actores que estaban en su proceso de crecimiento educativo, de crecimiento universitario, pero además había actores ya formados y reconocidos que estaban esperando por entrar en la audición con Héctor Mendoza. Recuerdo que yo llego y cuando vi la fila yo dije, no, ¿qué posibilidad hay de que yo entre con Héctor Mendoza cuando hay aquí 200 personas esperando su audición con el maestro? Sin embargo, yo dije, ok, no, yo tengo que intentarlo al menos. Con las ganas de intentarlo no me voy a quedar. Y entonces sí me recuerdo yo ahí en esa fila, súper nervioso, Vicente. Me recuerdo en esa fila yo esperando mi turno, mi oportunidad. Y además iba a ser la primera vez que yo iba a ver de frente al maestro. Y entonces, claro que estaba nervioso. Estamos hablando de que yo en ese momento tendría, no sé, 19, 20 años. Entonces yo estaba sumamente nervioso por conocer al maestro. Entro a la audición.
el tenerlo ya enfrente, toda esa leyenda, tenerla frente a ti, esa leyenda que en ese momento estaba el maestro, eso, seguía vivo, y yo poder verlo, palparlo, escucharlo, ver sus ojos cuando me estaba hablando, para mí fue muy impactante. Y en ese momento también lo único que pensé fue, relájate, hay que relajarnos, hay que tratar de ver qué es lo que puedo salvar de esta audición. Fue una audición muy breve, una audición en la cual me hizo unas cuantas preguntas que yo respondí. No me acuerdo de las preguntas, pero las respondí lo mejor que pude. Y un par de semanas después estaba yo en clase, no me acuerdo en qué clase, una clase teórica, y una compañera se acercó y me dijo, ¡felicidades! Y yo así de, ¿pero por qué? ¿Por qué felicidades? ¿Qué pasó? No es mi cumpleaños. Y me dijo, no, es que acaban de poner la lista de la gente que va a ser parte del grupo de Héctor Mendoza y está tu nombre. Y yo, ¿cómo? Y en ese momento recuerdo agarrar mi mochila y me bajé corriendo de mi salón para llegar al área de teatros de la facultad. Y en el momento de ver ahí, ¿no? Así la clase con el maestro Héctor Mendoza, la lista, y mi nombre. Fui feliz, feliz. Creo que siempre fue un gran referente, un gran maestro, un sueño estar con él, pero además mi trabajo como actor, por supuesto que es completa y absolutamente distinto lo que fue antes de Héctor Mendoza y lo que fue después. Le voy a agradecer toda mi vida y creo que es uno de los referentes más importantes con quien además tuve la oportunidad de poder yo construirme también como actor. Y Héctor Mendoza jamás en la vida lo voy a poder sacar ni de mi corazón, ni de mi psique, ni de mi creación como artista. Mis inicios fue, híjole, es que es tan bonito, y es tan bonito y es tan mágico. Hace unas semanas cuando me habló este actor, este gran actor y director, Juan Alberto, para invitarme a Macbeth, fue un trabajo para los CCHs, donde nos juntó a egresados de los colegios de ciencias y humanidades, que ya somos gente de teatro a nivel profesional, y nos juntó con estos chicos que ahorita están estudiando en el colegio, pero que todavía ni siquiera saben qué van a estudiar, pero que llevan este taller de teatro. Nos juntó a nosotros como equipo para poder hacer esta lectura de Macbeth. Y ayer precisamente estábamos comentando como esta parte que fue para nosotros como ya profesionales, el verme en estos chicos que están nerviosos, no saben qué carrera van a elegir, que están en su taller de teatro ahorita y ellos les encanta y no saben cómo decirle a su papá y a su mamá que quieren ser actores y que quieren estudiar teatro porque sienten que ahorita en sus familias van a ponerse los pelos de punta, ¿no? Y que los van a correr de la casa. Y lo que yo les decía es, sigan a su corazón, sigan su pensamiento, su instinto también. A veces hay cosas que no se piensan, solamente se sienten. Y en este caso es el futuro que cada uno de ellos tiene. Y yo me recuerdo precisamente entrando al colegio, yo de teatro no sabía nada, Vicente, pero nada en verdad es nada. Yo no tuve una educación, dentro de toda mi educación y dentro de toda la cultura que me envolvía cuando era niño, no se incluía el teatro. El cine sí. Tengo la fortuna de tener un papá que era cinéfilo de corazón. Y yo me recuerdo de niño cuando mi papá nos llevaba al cine y podíamos ver en un día 2 o 3 películas, porque mi papá era cinéfilo, pero así, o sea, tremendo. Me recuerdo mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo en la sala del cine viendo una película el sábado, otra película el domingo y tal vez el siguiente fin de semana quedándonos a ver 2 películas porque mi papá era un cinéfilo tremendo. Pero el teatro no estaba. Para mi papá el cine era el todo para mi papá, pero el teatro realmente nunca estaba como contemplado en estas actividades culturales de cuando yo era niño. Entonces entro a la preparatoria y cuando sale este taller de teatro y le invitan a toda la comunidad del colegio a ser parte de este taller, yo recuerdo que eran distintos compañeros de mi grupo que habíamos dicho, vamos a tomar el taller de teatro, queremos ir a tomar el taller de teatro. Sin embargo, el único que fue a inscribirse fui yo.
éramos como 20 y yo fui el único que llegó a difusión cultural a decir, ay, vengo a pedir informes sobre el taller de teatro. Yo tenía en ese entonces 14 años. Era introvertido, era tímido, era muy callado, era un niño que yo todo el tiempo me dedicaba a ver películas, a leer, a escribir. No solía como compartir mi mundo con nadie más. ¿Por qué tuve el valor o de dónde salió este asunto de irme a inscribir al taller de teatro? No lo sé, porque lo menos que yo quería era arriesgarme a subirme a un escenario y compartir con la gente, y yo estar ahí solo en el escenario y que me estuvieran viendo 3 personas o 50 personas o 100 personas. Me aterraba la idea. Sin embargo, algo dentro de mí decía, vamos a hacerlo, vamos a tomar el taller de teatro, vamos a hacer algo distinto a lo que has hecho en lo que llevas de vida, en tus 14 años de vida. Fui, tomé el taller y en ese momento me cambió la vida. Los ejercicios de teatro que Gabriela Calderón, que fue mi primer maestra de teatro, me llevó a hacer, para mí me cambió la vida, Vicente. Estos ejercicios de introspección y de sentirme y entenderme y tratar de que había cosas dentro de mí que tenían un nombre, de entender que tenían un nombre, pero que además de tener nombre, lo podía compartir con otros compañeros de mi grupo y que podía compartir con ellos todo lo que yo estaba experimentando. Además, estábamos hablando de que era en ese momento puberto, casi adolescente, que tiene una revolución dentro de su psique y de su alma bastante fuerte. Y yo dije, nunca he probado nada como esto en la vida, nunca. Ahora, Gabriela Calderón, un año anterior, había ganado un concurso de teatro universitario en la UNAM, y entonces uno de los reconocimientos que le dieron fue que un director de teatro ajeno al colegio llegara a dirigir a su compañía de teatro por haber ganado este concurso un año anterior. Y entonces llega así Felipe Morales a dirigir esta compañía de teatro, nos jala, y de repente me veo envuelto con compañeros de distintos colegios, pero además no solo de distintos colegios, sino con directores, actores y creadores que ya eran profesionales. Y entonces conozco a Romy Guzmán, a Francisco Betancourt, evidentemente a Felipe Morales, conozco a Mario Ficacci, conozco a muchísima gente del teatro, que nos empiezan a tratar a nosotros estudiantes como si fuéramos actores también, porque llegó Felipe Morales y un día nos dijo, ¿quieren que los trate como estudiantes de teatro de preparatoria o quieren que los trate como actores? Para mí es más fácil tratarlos como actores porque yo convivo con todos estos actores con los que van a trabajar. Y nosotros, con toda la inocencia del mundo, le dijimos en ese momento, no, pues trátanos como actores, ¿no? Ahí sin saber lo que era realmente un actor, fue trátanos como actores. Y entonces estos primeros montajes con Felipe Morales, envueltos en todos los conocimientos que tenían todos los compañeros con los que trabaja este director, realmente fue algo que también me llenó mi vida, me llevó mi alma. Ahí fue cuando empezamos a tener funciones en todos los teatros que yo jamás me hubiera imaginado. Y dábamos funciones en el Teatro de la Ciudadela, en el Teatro de la Lotería Nacional, dimos funciones en el Julio Castillo, dimos funciones en tantísimos teatros, que para mí era lo más increíble saber que yo era un niño de 14, 15, 16 años y estaba pisando los escenarios más importantes y más conocidos de la Ciudad de México. Y después empezamos a dar funciones porque uno de los chicos que trabajaba con Felipe, él llevaba como algo de cultura con las distintas, con las prisiones, ¿no? La prisión de mujeres, la prisión de hombres, ¿dónde están los chavos? Se me fue ahorita el nombre, las correccionales. Entonces, él de repente empezó a llevarnos a dar funciones también a la cárcel de mujeres de Tepepan, a la cárcel del norte, ¿no? El reclusorio norte. Entonces, empezamos realmente a tener un trabajo como actores sumamente grande e importante, en grandes escenarios, pero también en lugares donde la gente nunca había visto teatro, y entonces pudimos llegar a esta gente. Llegábamos a las correccionales al ver a los menores de edad encerrados tal cual, que en algún momento llegábamos nosotros a darles como ese
ratito de diversión y ese ratito de entretenimiento para que ellos pudieran salir a ver las obras que nosotros llevábamos. Estoy hablando de 1997, 1998. Ahorita ya hay programas donde llevan a muchos artistas a los reclusorios. Hay programas donde tengo compañeros actores que ya van y les dan clases de teatro. El Foro Shakespeare tiene este programa con los reclusorios donde ya hacen teatro con ellos, incluso los sacan a dar funciones, pero en ese año no existía. En ese año no pasaba, no existían este tipo de programas y fuimos de las primeras compañías que podíamos salir a hacer este tipo de intercambio social también con los reclusorios. Entonces, mis primeros inicios de teatro fue así, en el colegio, pero enseguida saltamos con una compañía de teatro profesional que nos llevó a conocer infinidad de teatros e infinidad de públicos. Y entonces era imposible decirle que no a esta carrera después de estar probando y viviendo como todos estos exquisitos dulces con los que me tocó crecer en el ámbito teatral. Exactamente. Me parece que es sumamente importante, que es una labor que es tan valiosa. Recuerdo en alguna función que tuvimos en el Reclusorio Norte, estábamos a punto de salir nosotros a escena, estábamos nosotros ya con el vestuario, no podíamos meter cinturones, no podíamos meter agujetas, no podíamos meter como distintos artículos que nosotros llevábamos en nuestro vestuario. Entonces recuerdo que el pantalón que yo llevaba se me caía, ¿no? Tendría yo 16 años cuando eso ocurrió, entonces yo era muy flaquito y el pantalón que tenía se me caía. Entonces recuerdo que estábamos en segunda llamada y le digo a una compañera, digo, no, tengo miedo de entrar a escena y que se me caiga el pantalón, ¿no? Porque se quedaron con mi cinturón en la entrada. Y entonces el técnico que nos estaba ayudando en el teatro de Reclusorio Norte, era un técnico, era un recluso de ahí mismo, del reclusorio, que nos estaba ayudando con las luces y con las consolas. Y de repente voltea y se quita su cinturón. Ellos sí tienen cinturón, porque no sé, pero él sí tenía su cinturón, se lo quita y me lo da. Toma, usa el mío. Y entonces yo volteé y le dije, no, gracias. Yo no sabía si sí podía relacionarme con él de manera tan libre, ¿no? Le digo, no, muchas gracias. No, en serio, tómalo, toma mi cinturón porque para que no se te caiga el pantalón ahorita que estés en escena. Ok, gracias. Pues la compañera con la que yo había hablado, volteé y le dice a este chico, oye, ¿por qué estás aquí encerrado? ¿Por qué se lo preguntó? Tampoco lo sé, éramos niños, no teníamos pelos en la lengua y tampoco pensábamos como las respuestas ni las repercusiones de... Y entonces de repente este chico le dice que él estaba ahí porque él había cometido un asesinato. Y entonces también para nosotros fue como, wow, creo que era información que yo no quería saber, ¿no? Sin embargo, él decía que desde que empezaban a llevar estas compañías de teatro a presentarle a sus compañeros estos montajes de teatro, él lo único que quería era salir del reclusorio y poder trabajar en el teatro, no como actor, no como director, no como productor. Él quería salir del reclusorio en ese momento para poder ir a las compañías de teatro y ser el técnico de los teatros. Desea verlo desde acá atrás y ver cómo pones la iluminación y cómo pones los efectos y cómo metes la música. Dice, yo quiero salir de aquí para seguir haciendo esto. Es bastante importante este tipo de intercambio artístico y cultural también con este tipo de sociedades de minoritarias y marginadas en este tipo de instituciones, porque sí les puede cambiar incluso la vida allá adentro también. Pues bueno, este año, bueno, ya se veían como las noticias un poco desde el año pasado, pero apenas este año es que se están realizando. En octubre del año pasado, tuve la oportunidad de trabajar con una gran mujer que es directora de locución y directora de doblaje, que se llama Maru Guzmán. Ella nos habla para poder hacer en conjunto un montaje de una obra que yo escribí que se llama Cajita de Muerto. Una obra que desde que la escribí se montó por primera vez hace ya varios años. Cada año que se monta tiene un éxito maravilloso porque es una historia muy bonita, es una historia bastante entrañable que a la gente le gusta mucho escuchar y le gusta mucho experimentar.
Y hay gente que la ve este año y está esperando el siguiente año para ir a verla, y el siguiente año vuelven a verla porque es una obra muy entrañable, es una obra muy bonita. Entonces, en septiembre del año pasado, Maru nos habla a varias personas para poder hacer la nueva producción de esa obra en streaming, ¿no? Porque pues estábamos en pandemia, estábamos encerrados, no había teatro, y entonces vamos a hacer el montaje en streaming, porque es una obra que dura 20-25 minutos. Empezamos a hacer completamente el montaje para hacerlo en streaming, y se presentó en la instalación de la Asociación Nacional de Locutores de México. Y entonces Maru Guzmán nos da así, nos abre las puertas de la asociación para que nosotros podamos presentarnos en su pequeño auditorio y entonces poder hacer el montaje. Conforme avanzan las funciones, ya que empezamos la temporada, un día me dice, ven, quiero hablar contigo. Le digo, sí, Maru, ¿qué pasó? Dice, quiero decirte que me interesa tu voz, me interesa muchísimo tu manera de entonar, de hablar, tus tiradas, todo lo que tú haces con la voz. Y quiero invitarte a ser como parte de un taller donde vamos a entrenar actores para ser actores de doblaje. Y pues básicamente esa invitación me llegó en un momento donde no teníamos mucho trabajo, donde estábamos encerrados, donde estábamos viendo como qué hacer porque estábamos como gatos enjaulados y así tratando de entender qué pasaba con el mundo. Y cuando recibo esta invitación, para mí fue como, wow, sí, claro, sí quiero, vamos a hacerlo. Empezaron los entrenamientos, ya estamos ahorita nosotros ya en un proceso de entrenamiento bastante fuerte e importante. Sin embargo, ya hemos empezado a tener como algunos llamaditos ahí para hacer doblajes, vamos de poquito en poquito. Entonces, mi proyecto futuro, por supuesto que es seguir haciendo teatro. Está este montaje en primera instancia que es Bodas de Sangre. También estamos por estrenar Raptola, Violóla y Matóla del maestro Alejandro Licona, y probablemente este texto a lo mejor de William Shakespeare de Macbeth. Pero mis planes a futuro es sí seguir haciendo teatro, meterme mucho más en este mundo del doblaje, que ahorita que lo estoy experimentando es un mundo completamente distinto al que yo había hecho, pero que además me está llenando como artista. Y además estoy escribiendo una serie de televisión, y entonces creo que estoy ahorita como en 3 puntos que son distintos pero que me llenan mucho, que es el mundo del teatro, es el mundo del doblaje, que ahorita ya me estoy empapando y que tengo grandes maestros y que ya me están jalando a hacer mis primeros llamados para hacer mis primeros ejercicios. Y además está esta parte del doblaje, de la creación de la serie, que es una serie basada en un libro del escritor Arturo Sánchez Meyer. Entonces estamos trabajando en la adaptación del libro de Arturo Sánchez Meyer para poder hacer esta serie de televisión. Entonces los planes digamos a mediano plazo pues serían prácticamente esos, y pues seguir dándole en este mundo de creación, porque estoy seguro que mi vida se tiene que terminar completamente en las tablas. Así es, Vicente. Siempre vamos a estar aquí, el teatro no morirá, ¿no? Que muchos artistas el año pasado, yo creo que ya en la histeria del encierro empezaban a decir de ya no hay manera, ya se va a morir esto, ya todo va a ser digital. Pero no, es imposible que muera una experiencia viva, una experiencia que se palpa, se siente, se disfruta estando en esta comunión conjunta entre el actor y el público, ¿no? Entonces el teatro no morirá, no por ahora, ni no por causas de esta pandemia, ¿no? Entonces yo también estoy seguro y tengo completa fe en que las cosas están empezando ya a arreglarse, y espero que en no más de 2 años ya podamos estar de nuevo todos en la normalidad que siempre nos ha llenado y nos ha llenado de satisfacción completamente.